¿Qué tal, hermanos? Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder encontrarnos en estos medios digitales para meditar en su palabra. Antes de iniciar este mensaje quiero disculparme porque ha sido muy complicado para mí encontrar un lugar silencioso en el que pueda yo grabar este mensaje, y si usted a lo largo de este mensaje escucha algún sonido extraño o ruido, sepa que se escapa de mi control y que yo deseo que eso no sea un distractor para usted, sino que pueda aprovechar cada palabra que se comparte y que Dios hable a cada vida a través de este mensaje. Quisiera que por favor me acompañen en una breve oración para iniciar con esta meditación. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que nos das, por tus bendiciones, por la vida, Señor, y porque tu compasión hasta con nosotros hasta ahora ha sido inmensa, Señor. Permítenos que tu palabra nos transforme y que esta meditación que vamos a tener nos ayude a glorificarte en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El tema que quiero compartir hoy, en mi opinión personal, es uno de los temas top 10. Está entre los temas más importantes de la fe cristiana por lo que representa, por lo que significa este tema, este mensaje. Hoy vamos a hablar acerca de los sacramentos. Y antes de ir a la definición, quisiera poner en contexto un poco cómo los profetas le dan mucho peso a estos sacramentos. Quisiera que, si es posible para usted, vaya al libro de Isaías, capítulo 40, y lea los primeros versículos donde va a encontrar una promesa majestuosa que el Señor hace a su pueblo. Él les dice, en otras palabras, díganle a Jerusalén que Dios pronto va a ir para cumplir las promesas de restauración que hizo en algún momento. Díganle a los de débil corazón que pronto su Dios aparecerá, aplanen las montañas, rellenen los abismos, enderecen los caminos torcidos, suavicen todo lo que sea áspero, porque Dios va a aparecer en medio de su pueblo. Esta promesa cargó de grandes expectativas al pueblo de Dios durante muchos años. Su cumplimiento se dio cerca de 700 años después, cuando Juan el Bautista entra en escena y predica un mensaje radical de arrepentimiento al pueblo de Dios. Y esto es lo maravilloso, que Dios hizo una promesa de restauración a su pueblo, pero antes de que esa promesa se cumpla, aparece Juan para decirle al pueblo que era necesario que se preparen para recibir la promesa de Dios. Juan confronta a todos los religiosos y les enseña de que el verdadero camino hacia la voluntad de Dios no se trata de ritos superficiales, sino de una actitud del corazón, y su mensaje es hacia el arrepentimiento. Él les dice, dejen de decir que son descendientes de Abraham como si eso significase algo, y empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, en otras palabras, empiecen a demostrar con sus acciones de que ustedes se han arrepentido y de que han vuelto a Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 1 y en el Evangelio de Lucas capítulo 3 se relata cómo Juan ejerció su ministerio y cómo predicó un mensaje radical basado en manifestar acciones, en un amor por los necesitados y en accionar, no tanto de decir yo creo esto, yo creo aquello, sino de demostrar con acciones. Él lo puso en estos términos: den frutos dignos de arrepentimiento. Los religiosos de aquel entonces decían, bueno, ¿de qué nos vamos a arrepentir si nosotros somos descendientes de Abraham, si nosotros ya hacemos todos los rituales, sacrificamos los animales que Dios ha mandado? Por eso el mensaje de Juan para estas personas les resultó ofensivo. Sin embargo, Juan decía que todo el mundo debía reconocer a través del bautismo que era pecador y que necesitaba volverse a Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque este es la fe cristiana en su etapa embrionaria, en su etapa de gestación. Fue así como inició la fe cristiana, con un hombre llamado por Dios para ejercer un ministerio en un río cercano a una zona desértica, para invitar a todas las personas de que ahora era posible reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento, pero que ese arrepentimiento iba acompañado de acciones que demostraban que ese arrepentimiento era genuino. Entonces Juan el Bautista nos inaugura este ministerio a través del cual Cristo entra en escena y nos enseña cómo a través de su vida, de su sacrificio, podemos tener salvación. Entonces, quiero empezar a ser claro en lo que estoy diciendo, ¿no? Hoy nos toca estudiar los sacramentos, y los sacramentos para la fe cristiana son
el bautismo y la Santa Cena. Un sacramento es un acto visible, es un ritual a través del cual tú experimentas en tu cuerpo físico, en tu cuerpo material, las bendiciones espirituales de Dios. Por ejemplo, Dios a través de su sacrificio en la cruz nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha perdonado. El bautismo se convierte en ese acto físico, en ese ritual a través del cual yo puedo experimentar en mi cuerpo aquella obra sobrenatural que Dios ya ha hecho en mi corazón. Y voy a tratar de explicar esto a lo largo de este mensaje. Juan les enseñó a los judíos que el bautismo era la forma a través de la cual reconocían sus pecados y se acercaban a Dios. Y todos aquellos que se bautizaron, luego de haberse bautizado, reconocieron que Jesús era el enviado de Dios y le siguieron. Juan dijo que ciertamente él bautizaba con agua, pero el que venía después de él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Este hombre que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesús. Ahora, para la fe cristiana el bautismo es una señal. Yo quisiera al menos mencionar 3 puntos. En primer lugar, el bautismo es una señal de obediencia, porque Cristo dijo que debíamos bautizarnos. Incluso cuando Jesús terminó su ministerio, si ustedes revisan lo que dice en Mateo capítulo 28, Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada sobre el cielo y la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, porque aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el bautismo en primer lugar es una señal de obediencia para todos aquellos que creen en Cristo. Si usted es cristiano, si yo soy cristiano, debemos bautizarnos en obediencia a nuestro Señor. En segundo lugar, el bautismo es una señal de identificación con Cristo. Es una señal de que yo soy un discípulo de Cristo, de que quiero parecerme a Cristo, de que voy a imitar a Cristo. Y para ello quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 6. En el versículo 3 al versículo 14, el apóstol nos recuerda y nos detalla qué significa esa identificación con Cristo a través del bautismo. Por ejemplo, dice que, voy a leerles la versión NTV, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, para ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios, por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Qué pasaje tan profundo para explicar de forma concreta, breve, lo que significa el bautismo? El bautismo, como dije, es una señal de obediencia, pero también es una señal de identificación con Cristo. Cuando nos bautizamos, hacemos realidad estas palabras en nuestras vidas, porque ahora vivimos para la gloria de Dios y en obediencia a cada uno de sus mandamientos.
Entonces, de eso deducimos que el bautismo también es una señal de una nueva vida que inicia en Cristo, y por lo tanto el bautismo debe ser apreciado y valorado por cada creyente en el mundo entero. Quisiera describir el bautismo en 3 puntos ilustrativos, ¿no? El bautismo puede entenderse como el proceso de la inauguración de una nueva humanidad. Por medio de Cristo, Dios ha llamado a los seres humanos a ser transformados conforme a la imagen de Cristo. O sea, Cristo nos ha llamado a ser conforme a su imagen, y el bautismo es ese proceso de inauguración a través del cual nosotros reconocemos ante el mundo de que Cristo ahora es nuestro Señor y que por la obra del Espíritu Santo nos estamos pareciendo cada día más a Él. El segundo punto ilustrativo que va de la mano es el establecimiento de una nueva criatura. La Biblia dice que por medio de la salvación Dios ha hecho de nosotros nuevas criaturas creadas en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo tanto, el bautismo representa esa sepultura y esa resurrección que tuvo nuestro Señor y a la cual también nosotros nos unimos. Como tercer punto ilustrativo, hablaré del bautismo como el proceso de inauguración de un reino. Cristo vino a establecer un reino de criaturas que se someten a Él, que viven para Él y que un día heredarán las promesas que Él ha hecho. Entonces, el bautismo tiene un exceso de significado para el creyente, porque se engloba todas estas cosas. Y si usted aún no se ha bautizado, procure hacerlo, y si usted ya se ha bautizado, dele gracias a Dios, porque a través de este rito de ir a las aguas y sumergirse en las aguas, usted ha recibido las promesas de Dios. Ahora, el tiempo no me daría para profundizar en algunos aspectos del bautismo. Sin embargo, quiero dejar algo en claro por última vez, como último punto. Y esto es que el bautismo es un acto que es consecuencia de la salvación. Nadie se salva a causa del bautismo, sino que es porque Dios nos ha salvado, que actuamos en obediencia para poder usar este bautismo como un testimonio ante el mundo de todas estas cosas. En el libro de Hechos, capítulo 9, se nos relata de un hombre que se bautizó con una mentalidad equivocada, pero al final él nunca se había arrepentido. El bautismo es valioso, bello y precioso cuando reconocemos lo que Cristo ha ganado para nosotros, por gracia, no porque lo merecíamos, sino a pesar de que no lo merecíamos. Él lo compró para nosotros y nos ha dicho que podemos participar de esto por la fe. Entonces yo le voy a pedir que usted lea nuevamente Romanos capítulo 6, del versículo 3 al 14, y se dé cuenta de a qué nos llama el Señor. Porque así como nos da estas bellísimas promesas, también nos pide que ya no nos entreguemos al pecado, sino que ahora vivamos a la justicia, porque se nos ha llamado a formar parte del pueblo de Dios. En segundo lugar, quiero hablar brevemente acerca de la Santa Cena, o la Eucaristía, como le llaman la iglesia tradicional católica. Aunque hay una gran diferencia entre la Eucaristía, tal como la entienden los católicos, yo no voy a profundizar tanto en las discrepancias del entendimiento, sino quiero apuntar a lo que la palabra de Dios dice y algo que nosotros debemos tener siempre presente. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, del versículo 7 al 20, veamos lo que dice. Esta cena de la cual Jesús habló representa la señal de un nuevo pacto que se establecería en su sangre y en su cuerpo. Ahora, hay mucho de lo cual yo podría hablar respecto a la cena y su simbolismo, pero quiero hablar específicamente de lo que implica el nuevo pacto del cual Jesús está hablando en este pasaje. En primer lugar, cuando pensamos en la sangre de Cristo Jesús, esto tiene mucha importancia porque en la antigüedad, los judíos, Dios les había encomendado que sacrifiquen
animales y derramen su sangre como un simbolismo de lo que sería el perdón de sus pecados. Pero cuando Cristo ya está entre nosotros, eso deja de ser un simbolismo y se convierte en un hecho consumado. Ahora es gracias a la sangre de Cristo de que podemos ser perdonados de nuestros pecados completamente. Hebreos capítulo 9, del versículo 13 al 14, profundizan en esta realidad. Entonces, el primer punto de lo que implica el nuevo pacto se entiende desde la sangre de Cristo. Ya no es un simbolismo para el perdón, sino que es la consecución de ese perdón. El segundo lugar o el segundo punto que implica este nuevo pacto es que ha habido un cambio de sacerdocio. Y esto es muy importante porque en el Antiguo Testamento Dios había establecido que de la descendencia de Aarón vendrían personas que oficializarían cultos a Dios y sacrificarían animales, pero ahora por medio de Cristo desaparecen esos sacrificios y ahora aparece un nuevo sumo sacerdote que intercede por nosotros. El libro de Hebreos nos explica que este sumo sacerdote no es como los otros, que morían y luego tenía que venir a otro y reemplazarlo, o que tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados para luego ofrecer sacrificios por el pueblo. No, nuestro sumo sacerdote, que ahora es Cristo, Él con una sola ofrenda y de una vez y para siempre acabó con los pecados de la humanidad. Por lo tanto, no solamente es el simbolismo consumado en Cristo, sino que ahora hay un cambio de sacerdote, porque ahora tenemos a un gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, que intercede por nosotros ante el Padre. En tercer lugar, este nuevo pacto tiene que ver con las promesas que Dios ha hecho, porque Dios a Israel le hizo promesas terrenales, pero a su iglesia les ha hecho promesas acerca de la herencia eterna que un día recibirán cuando Él regrese. Hebreos 11 habla de cómo incluso en el Antiguo Testamento los hombres de fe ya tenían esta esperanza eterna. Así que miren este tercer punto. El nuevo pacto trae para nosotros promesas que van más allá de lo terrenal. Y son promesas literalmente espirituales que nos brindan una esperanza mucho mayor de la que podría tener cualquier judío en el Antiguo Testamento, porque nuestra promesa no se va a corroer, no nos puede ser arrebatada. Cuando Dios le prometió a Israel la tierra prometida y la heredaron, sin embargo hubieron guerras, conflictos y nosotros hoy somos testigos de cómo aún ese pedazo de tierra está en conflicto. Pero Dios nos ha hecho promesas eternas y dice que esa promesa, ese regalo, esa ciudad eterna que Dios ha prometido para nosotros, nadie podrá arrebatárnoslos. Entonces, la Santa Cena es la señal, el simbolismo de aquel nuevo pacto que Dios estableció con su pueblo y que como último punto, pero no menos importante, involucra el cambio del corazón. En el Antiguo Testamento Dios había exigido del pueblo que cumplan ciertas leyes para que Dios pueda bendecirlos. Pero ahora Dios establece un nuevo pacto. Cristo cumple toda la ley y Él es el único merecedor de todas las bendiciones de Dios. Sin embargo, Cristo se ofrece a compartir con nosotros sus bendiciones si nosotros confiamos en Él y abandonamos nuestros pecados y nos arrepentimos y corremos a Él. Él ha prometido compartir esas bendiciones que ganó legítimamente a través de su obediencia. Entonces, veamos la profundidad, la plenitud de lo que implica este nuevo pacto en su sangre derramada y en su cuerpo sacrificado. Por lo tanto, cuando nosotros vamos al libro de 1 Corintios capítulo 11, vemos cómo el apóstol Pablo profundiza en este asunto y nos dice que debemos comer la Santa Cena, pero no de forma indigna, sino examinándonos a nosotros mismos, poniendo a prueba nuestro corazón. Pruébese cada uno y luego coma así del pan y beba de la copa, sabiendo que cada vez que comemos de este pan y bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Por lo tanto, amada iglesia, atesoremos en nuestro corazón las maravillosas riquezas de su gracia. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son recordatorios, son actos físicos, materiales, a través de los cuales podemos palpar esas promesas espirituales y recibirlas desde ya. Porque es verdad que aún no hemos recibido la ciudad celestial, pero a través de la Santa Cena podemos saborear
y sentir con nuestros sentidos aquella señal de un pacto, de aquella sangre que fue derramada por nosotros, y comer de un pan que es el simbolismo del cuerpo de Cristo ofrecido en la cruz por nosotros. De la misma manera, el bautismo representa para nosotros el nuevo nacimiento, la inauguración de una nueva vida. Así que procuremos vivir de acuerdo a esa nueva vida y vivamos vidas dignas del Evangelio que nos ha sido encomendado, hermanos. No perdamos el tiempo ni desaprovechemos nuestra juventud y nuestra vida en cosas que no edifiquen, sino vivamos a la luz de estos sacramentos, a la luz de estas promesas que Dios nos ha pedido que practiquemos como un recordatorio eterno de que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. Sé que este mensaje no es muy largo como podría esperarse, pero creo que está cargado de significado. Yo le pido que usted medite en la palabra de Dios y que me acompañe a orar en este día. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que nos has permitido meditar en estos temas. Ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.